Buenos días. Buenos días a las autoridades presentes y a los demás funcionarios que hoy nos acompañan. Quiero comenzar agradeciendo a las autoridades del Poder Judicial y a las autoridades del Ministerio Público por la invitación a participar en este conversatorio. Igualmente les quiero señalar que este es un espacio abierto al debate y sus intervenciones constituyen un valioso aporte para la construcción del conocimiento. Entonces, los invito a participar. En esta oportunidad me corresponde tratar el tema de la acción civil derivada del delito. Este es un tema que en el proceso penal normalmente despierta poco interés. A veces incluso llegamos a obviarlo, no deliberadamente, sino que naturalmente como penalistas nos enfocamos en el ejercicio de la acción penal, en sus resultas y principalmente en la imposición de las penas previstas por el legislador como castigo para aquel que comete un delito. Y muchas veces cuando se logran esos objetivos, resulta que damos el caso por concluido, pasa a ejecución y prácticamente sin darnos cuenta dejamos de hacer todo lo necesario para establecer la responsabilidad civil del delito. Sin embargo, y de esta forma se le permite al autor del delito sustraerse de las obligaciones que tiene del cumplimiento del resarcimiento y las indemnizaciones por los perjuicios causados por el delito. En cierta forma, pues se logra la efectividad de su conducta criminal. Entonces, es propicia esta oportunidad para resaltar la importancia del ejercicio de la acción civil derivada del delito. Y esta importancia viene dada por nuestro texto constitucional en su artículo 30, concatenado con el artículo 23 del Código Orgánico Procesal Penal, con respecto a los delitos comunes, que prevé el derecho de las víctimas a solicitar el resarcimiento de los daños ocasionados por el delito. Y en una materia como lo es de importancia para el Estado, que es la materia de los delitos contra el patrimonio público, igualmente se prevé como un objetivo por nuestro texto constitucional en el artículo 271, concatenado con el artículo 90 de la Ley contra la Corrupción. Pero ya, además de ser un objetivo de proceso penal, también es considerado de tal importancia que se establece que la reparación del daño es de orden público. Es decir, que los funcionarios del Ministerio Público están obligados a ejercerla y los jueces se encuentran obligados a acordarla si hay mérito suficiente para ello. ¿Okay? Entonces, dados estos preceptos legales, tenemos que podemos afirmar que de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico procesal penal, entre la esfera subjetiva de derechos que orbita alrededor de la persona de la víctima, se encuentra el derecho de exigir la efectividad de la reparación del daño y la indemnización de los perjuicios causados por el delito. Y de ahí, pues, de cara frente a esto, podemos ya definir la responsabilidad civil, tomando la definición de Sabatier como la obligación que le corresponde a una persona de reparar el daño causado a otra por su hecho o por el hecho causado por las personas que dependen o las cosas que dependen de él. La obligación de reparación del daño nace de los artículos 1185 y 1196 del Código Civil, ahí es donde se establece la responsabilidad civil por los hechos ilícitos cometidos. Entre los hechos ilícitos cometidos, obviamente, se encuentran toda una gama de hechos ilícitos de carácter civil y, por supuesto, están incluidos los hechos ilícitos que son los delitos, ¿okay? Que son los que corresponden, los vamos a diferenciar simplemente porque están contemplados en nuestro ordenamiento jurídico penal. Y, pues, en el artículo 1185, falla técnica. En el artículo 1185 vamos a encontrar establecido, pues, el derecho a reclamar
la reparación de los daños ocasionados por ese hecho ilícito. Y en el artículo 1196, vamos a encontrar que esa obligación se extiende tanto al daño material o moral causado por el acto ilícito. O sea, el daño puede ser al patrimonio moral o al patrimonio material. Y aquí también se prevé el derecho a reclamar las indemnizaciones por los perjuicios ocasionados por el delito. Esto se concatena a su vez con todos los preceptos establecidos en el Código Penal, a partir del artículo 113, respecto a la responsabilidad civil, donde se prevé que toda persona responsable de un acto criminal también lo es responsable civilmente. Es decir, que todo delito genera dos consecuencias: una acción penal dirigida al castigo del delincuente y obviamente una responsabilidad civil dirigida a la reparación del daño, a la restitución, a la reparación del daño o a la indemnización de los perjuicios ocasionados. En este punto, pues, podemos señalar que la acción civil es la facultad de promover un proceso encaminado a lograr la efectividad de la reparación de la lesión infringida, directa o indirectamente, sobre el patrimonio de una persona, bien sea desde el punto de vista moral o desde el punto de vista material, frente a otra persona que ha vulnerado ese deber de respetar ese patrimonio mediante la comisión de un hecho punible. Por lo tanto, como premisa fundamental para establecer la responsabilidad civil, pues se requiere haber establecido la autoría, la responsabilidad penal por la comisión del delito. La naturaleza jurídica de la acción civil derivada del delito es de índole civil, pero su nacimiento, ejercicio, depuración es netamente penal. El hecho originador de la responsabilidad civil derivada del delito es, pues, evidentemente, la existencia, la comprobación de que esa persona cometió el hecho punible. Es decir, que existe una relación de dependencia y por eso se va a tramitar de esta manera breve, como un procedimiento especial, por el Código Orgánico Procesal Penal. Bueno, las características las podemos, que conciernen a la acción civil derivada del delito, pues es que es accesorio al delito. Sin el establecimiento de la responsabilidad penal no puede dar lugar a la responsabilidad civil. Es patrimonial porque está dirigida al resarcimiento del daño o a la restitución o a la indemnización de los perjuicios ocasionados. Es privada porque requiere la interposición de una demanda para dar lugar al establecimiento de la responsabilidad, y es de ejercicio potestativo de su titular en el caso de los delitos comunes. En el caso de los delitos cometidos contra el patrimonio público, es de obligatorio ejercicio porque así lo establece por disposición expresa de la Constitución y por disposición expresa de la Ley contra la Corrupción, porque obviamente es una materia de orden público. Es transmisible por la muerte del titular y se extingue por modos propios de acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimiento Civil. Existen varias modalidades de la responsabilidad civil ex delito que involucran a la persona que directamente cometió el hecho y la responsabilidad civil de terceros. Entonces tenemos la responsabilidad principal o directa, que es la que respecta a la persona que directamente perpetró el delito y que está sentenciado con la sentencia condenatoria penal. En cuanto a la responsabilidad subsidiaria, tenemos varios ejemplos en el Código Penal se trata de un tercero civilmente responsable que no cometió el delito, pero lo es de acuerdo a las leyes que rigen la materia civil. Un ejemplo de ellos podría ser, según el Código Penal, que lo establece expresamente, es los dueños de establecimientos de casas de huéspedes o posadas, quienes, según el Código Penal, son responsables por los robos o hurtos de cosas
cometidos en sus establecimientos. ¿Okay? Es decir, que ellos responden subsidiariamente cuando no se establece la responsabilidad principal. En cuanto a la responsabilidad civil supletoria, se refiere a las personas que se comete el hecho punible, pero no es punible por se verifica un eximento de la responsabilidad, es decir, no se puede declarar la responsabilidad penal, pero igualmente surge un tercero civil responsable por el daño ocasionado. Y también existe la responsabilidad civil solidaria, que concierne a todos los partícipes del delito por igual. Ellos responden solidariamente por el hecho cometido. Entonces, vamos a ver, con una sentencia que vamos a analizar más adelante, que en cuanto al ejercicio de la acción civil en la sede penal solamente se corresponde con la primera y la última modalidad, es decir, la responsabilidad principal o directa o la responsabilidad civil y solidaria, porque la responsabilidad de terceros corresponde intentarla directamente ante la jurisdicción civil, y eso es a raíz de una sentencia de la Sala Constitucional que estableció que en cuanto a los terceros civilmente responsables tienen la posibilidad, de acuerdo al Código Penal, de alegar una cantidad de secciones, unas cargas probatorias que no se dan en el proceso, en el procedimiento para la reparación del daño en sede penal, porque este es un procedimiento que tiene unos elementos monitorios, que es de carácter breve y que está dirigido a la obtención de una especie de título ejecutivo, donde el deudor, por haber sido sentenciado en sede penal, de alguna manera tiene conocimiento con la obligación que debe de cumplir. Por lo tanto, pues en el ejercicio de la acción civil en sede penal, pues solamente se puede referir solamente se puede ejercer por la responsabilidad principal o directa y la responsabilidad civil o solidaria, es decir, contra los perpetradores del hecho. En cuanto al contenido de la responsabilidad, esta comprende la restitución de la cosa, debe ser la misma cosa objeto del delito, con pago de los menoscabos o deterioros ocasionados, siempre que se pudiere. En cuanto a la restitución, no necesariamente se requiere ejercer la acción civil para obtener la restitución. Pudiera, en el transcurso del proceso, surgir alguna incidencia, conforme al procedimiento de incidencia que está en el artículo 194 del Código Orgánico Procesal Penal, como lo son las tercerías, y en las cuales se ordena al juez que los objetos recogidos o incautados sean devueltos a su titular, ¿okay? Previa verificación del procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Civil. Entonces, muchos autores señalan que realmente el proceso para la reparación del daño, la indemnización el proceso de la acción civil derivada del delito es realmente dirigido a la reparación del daño y la indemnización de los perjuicios ocasionados, y no la restitución, porque la restitución la puede ordenar el juez de oficio obedeciendo un principio de equidad y de justicia, porque no se trata de una reparación per se, sino de devolver la cosa al estado original que tenía. Entonces, si se trata de un bien, si se trata del mismo bien y este se encuentra incautado, obviamente lo lógico, lo ajustado de derecho es que este sea entregado a su dueño, ¿no? A su propietario. Entonces, básicamente, en la práctica, el contenido de la responsabilidad civil va a ser la reparación del daño ocasionado, que equivale a el pago a una compensación o el pago equivalente de la lesión infringida, o la indemnización de los perjuicios, que se calcula a través de una experticia que incluye los intereses moratorios ocasionados por el delito. Vamos ahora a entrar en el procedimiento para el ejercicio de la acción civil derivada del delito, y es un procedimiento sumamente sencillo, breve, y que se rige por ciertos principios, como son el principio del dispositivo, porque se inicia por demanda,
En esta demanda fija el tema decidendum de las partes y si el demandado se opone u objeta y ofrece alguna prueba, pues obviamente ahí va a quedar fijado el tema decidendum, pero el juez no puede fijar por su cuenta otro tema decidendum distinto, sino que tiene que estar obligado a decidir de acuerdo a lo alegado y lo probado en la demanda y de acuerdo a lo alegado probado por el demandado. ¿Okay? Igualmente se rige por el principio de legalidad de las formas, advirtiéndose la necesidad de cumplir con todos los actos procesales y las formalidades establecidas en el procedimiento previsto en el artículo 414 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Aquí vemos que hay que interponer una demanda que debe cumplir con ciertos requisitos. Igualmente, el auto que declara la admisión de la demanda debe cumplir con ciertos requisitos y se deben celebrar varios actos que deben cumplir con las formalidades establecidas en ese procedimiento. También se rige por un principio de oralidad, porque vamos a ver que en el desarrollo del procedimiento, por los efectos que produce, es necesario que se van a celebrar unas audiencias que van a ser realizadas en forma oral. El principio de concentración en cuanto a la duración, la continuidad de esos actos y en cuanto a la decisión del juez, una vez realizado las audiencias. Y todo esto también tiene que regirse por el principio de mediación, porque todos los actos procesales se realizan en presencia del juez. Los presupuestos para la interposición de la demanda, como los presupuestos para la interposición de cualquier acción, son, por supuesto, cumplir con los requisitos de admisibilidad y los requisitos de procedencia. Entre los requisitos de admisibilidad vamos a encontrar que es necesario que la parte esté legitimada para hacer la reclamación civil y que cumpla con los requisitos de forma previstos para la interposición de la demanda. Y en cuanto a la procedencia, es menester, como ya lo dije anteriormente, que exista una sentencia condenatoria penal y que el hecho punible efectivamente haya causado un daño, un perjuicio. En cuanto a la legitimación, el Código Orgánico Procesal Penal, en los artículos 50, 51 y siguientes, atribuye la legitimación de acuerdo a diferentes supuestos. ¿Okay? En principio, atribuye la legitimación de acuerdo al bien jurídico lesionado, diferenciando si se trata de delitos que lesionan bienes jurídicos individuales o bienes jurídicos de carácter colectivo o difusos. En el caso de los bienes jurídicos individuales, señala como legitimado activo para ejercer la demanda la persona directamente ofendida, es decir, la víctima del delito y sus herederos, de acuerdo a las disposiciones en materia civil. Y en cuanto a los bienes jurídicos colectivos, pues señala diferentes supuestos en los cuales establece que el legitimado activo para ejercer la acción civil derivada del delito es el Ministerio Público. Vamos a ver entre esos casos, pues, el ejercicio de la acción civil derivada del delito de los previstos en la ley contra la corrupción, igualmente cuando existe concurrencia de un delito entre un particular y un funcionario público, cuando los delitos hayan afectado intereses colectivos o difusos, cuando las personas no estén en condiciones socioeconómicas para demandar. En ese caso pueden delegar pues, la acción civil en el Ministerio Público. Cuando se hubiese delegado al Ministerio Público en caso de obligaciones derivadas del Estado de iniciar a las víctimas por violaciones de derechos humanos. Esto es muy importante. Bueno, voy a detenerme en cuanto a la legitimación derivada de la delegación que hacen las personas que no tienen condiciones socioeconómicas para demandar, porque en el día a día pues vemos cómo en la mayoría de los casos las personas desconocen y nunca delegan esa potestad. O sea, la mayoría de los casos de delitos comunes, las personas tienen escasas condiciones socioeconómicas y sin embargo, pues por desconocimiento no se delega esa atribución ante el Ministerio Público. Y por supuesto,
casi nadie ve el resarcimiento del daño ocasionado por el hecho punible. Y establece el Código Orgánico Procesal Penal que el Procurador General de la República o los procuradores de los estados o los síndicos son legitimados activos para ejercer la acción civil derivada del delito cuando se afecte el patrimonio público de la República, los estados o los municipios. Sin embargo, aquí también me voy a detener porque, de acuerdo a la última reforma de la Ley contra la Corrupción en noviembre del año 2014, se establece en el artículo 46 que la Procuraduría General de la República se encuentra legitimada para el ejercicio de la acción civil cuando el delito afecte los intereses, bienes o derechos patrimoniales del Estado. Y esto, por supuesto, se adecúa plenamente al decreto con rango, valor, fuerza de ley orgánica de la Procuraduría General de la República, que establece dicha potestad a la Procuraduría, e incluso dicha ley señala que no puede ser sustituido por ninguna otra órgano del poder público, por lo que la Procuraduría General de la República está plenamente legitimada para intentar la acción civil derivada de los delitos, independientemente que haya sido cometida por un funcionario público en ejercicio de funciones, independientemente que haya sido cometido por un particular, sino simplemente por el hecho de haber ocasionado un daño al patrimonio público. ¿Okay? Y esto no obsta para que el Ministerio Público igualmente ejerza la acción civil derivada del delito por estos delitos, porque igualmente en la Ley contra la Corrupción pues continúa otorgándosele esa facultad al fiscal del Ministerio Público en los artículos 90 y siguientes. Sin embargo, también es preciso resaltar que es importante la notificación de la Procuraduría porque, de acuerdo a la ley de la Procuraduría, ellos ejercen la representación de la víctima, o sea, y no impide que ambos interpongan una demanda, se pueden adherir para el resarcimiento de los daños. En cuanto a los legitimados pasivos, es decir, los demandados, las personas contra quien se va a ejercer la acción civil, tenemos, como lo dije anteriormente, al autor del delito y a los partícipes del delito. A los terceros civilmente responsables, de acuerdo a la sentencia número 2210 del 21 de septiembre de 2004 de la Sala Constitucional, se establece que la demanda debe ser intentada ante la jurisdicción civil en virtud de que la Sala Constitucional entró a conocer un recurso de nulidad del procedimiento establecido para la reparación del daño en el Código Orgánico Procesal Penal y estimó que efectivamente las normas que le atribuyen la responsabilidad a los terceros civilmente responsables, 2210 de fecha 21 de septiembre de 2004, que entró a conocer un recurso de nulidad sobre las disposiciones establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal relativas al establecimiento de la responsabilidad civil de los terceros civilmente responsables derivados de la comisión de un hecho punible, y la Sala Constitucional anuló esas disposiciones estableciendo que efectivamente, de acuerdo al Código Penal, se establecen una serie de secciones para los terceros civilmente responsables que requieren de una carga probatoria y que no está establecido, no tienen la oportunidad de ejercerla en el procedimiento breve establecido en el Código Orgánico Procesal Penal para la reparación de los daños. Por eso, establece que la acción debe ser intentada ante la jurisdicción civil, es decir, que la demanda para la reparación del daño y la indemnización de los perjuicios derivada del delito solamente puede ser interpuesta contra los autores y los partícipes del delito. Ellos son los demandados. Los terceros civilmente responsables habrá que ejercer la acción ante la jurisdicción civil. En cuanto a los tribunales competentes para conocer y decir sobre la demanda de reparación de daños y perjuicios, le corresponde al juez que dictó la sentencia condenatoria. En
entonces no solamente nos referimos al juez de juicio cuando dicta la sentencia después del debate, sino también a los jueces de control una vez que se produce el procedimiento de admisión de hecho, o al juez de juicio cuando también se produce la sentencia por admisión de hecho. Hay una excepción que para el ejercicio de la acción civil derivada del delito en relación a que la demanda no puede proponerse en sede penal sino en sede de la jurisdicción civil cuando se trata de una sentencia firme dictada por el régimen procesal transitorio. Sin embargo, ya hoy en día prácticamente no existen pocos casos. Y esto de acuerdo a la sentencia de la Sala Constitucional del 4 de mayo del 2000 en el caso Instituto de Beneficencia Pública y Bienestar Social. En los casos en que la acción se haya extinguido, por ejemplo, por muerte del imputado, la acción civil subsiste, pero debe interponerse ante la jurisdicción civil. Ya no, obviamente no puede interponerse ante la jurisdicción penal. Okay. Ahora vamos a detallar todas las fases del procedimiento para la reparación del daño y los actos procesales que ellas comprenden, pero antes de mencionarlas quiero referirme a una sentencia de la Sala Constitucional de carácter vinculante que es numerada con 1251 del 30 de noviembre del año 2010, en la cual se estableció en la materia de delitos contra el patrimonio público cuál debe ser el procedimiento a seguir para la reparación del daño. ¿Okay? Ciertamente, la ley contra la corrupción establece un procedimiento que en algunas de sus disposiciones, digamos que colide con el procedimiento establecido en el Código Orgánico Procesal Penal. Y la Sala Constitucional estableció con carácter vinculante en esa sentencia que en lo sucesivo, por revisión expresa, la revisión expresa que hace la ley contra la corrupción en su artículo 94 a la aplicación del Código Orgánico Procesal Penal, en lo atinente al procedimiento para la reparación del daño se va a aplicar las disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal. Y aún, sin embargo, van a subsistir las disposiciones especialísimas de la materia, como por ejemplo la facultad del fiscal del Ministerio Público a practicar todas las diligencias de oficio, todas las diligencias conducentes a establecer la responsabilidad civil, a solicitar medidas cautelares dirigidas a establecimiento de la responsabilidad civil, a, por ejemplo, la obligación de los empleados de los bancos de abrir las cajas de seguridad, todas esas normas especialísimas en la materia contra la corrupción, a la confiscación de los bienes para la reparación del daño, pero en lo atinente al procedimiento se va a llevar de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, es decir, que se va a interponer una vez que la sentencia condenatoria esté firme de acuerdo a esas normas. Esta sentencia también es muy importante porque ratifica lo expresado, el criterio expresado anteriormente por el Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a la procedencia de las medidas cautelares dirigidas al resarcimiento de la responsabilidad civil, que no se da en otras materias, sino solamente en los delitos donde se ocasiona el daño al patrimonio público por disposición expresa del artículo 271 constitucional, porque se considera en otros tipos de delitos que para poder dar lugar a la medida, pues evidentemente tiene que haberse incoado la demanda, mientras que en la materia contra el patrimonio público, como es de orden público y es obligatorio su ejercicio, desde un principio el fiscal del Ministerio Público está obligado a practicar todas las diligencias conducentes a que después se haga efectiva la responsabilidad civil. Es decir, que es una obligación no solamente el ejercicio de la función civil, sino de también solicitar las medidas cautelares para que pueda hacerse efectiva y no esperar hasta la sentencia condenatoria. Okay. Bueno, aquí vemos que cuáles son los actos procesales que comprende el procedimiento para la reparación de daños. Estos son los actos procesales y es un procedimiento muy breve, muy sencillo. Comienza con la interposición de la demanda,
la admisión o rechazo de la demanda, el decreto de intimación, objeciones, audiencia de conciliación, audiencia para la resolución de las pruebas, decisión y la ejecución. Bueno, la interposición de la demanda se hace una vez que quede firme la sentencia condenatoria. ¿Okay? En materia contra la corrupción, se puede realizar la interposición de la demanda conjuntamente con el escrito acusatorio, pero en caso de no hacerlo, el Código Orgánico Procesal Penal faculta a presentarla individualmente con la sentencia condenatoria. Entonces, no puede ser alegado pues la falta de interés o que no se interpuso oportunamente porque está facultado de acuerdo al artículo 50 del Código Orgánico Procesal Penal. Luego, bueno, obviamente el juez competente es una vez interpuesta la demanda, el juez competente se va a pronunciar sobre la admisión de la demanda o rechazo a la demanda y va, en el caso de admitirla, va a ordenar la reparación y va a dictar un decreto de intimación donde obliga al responsable a que cumpla con la reparación o, en su defecto, presente objeciones dentro de los 10 días siguientes. ¿Okay? Obviamente, para la emisión de la demanda va a verificar el juez que están cumplidos con los requisitos. En cuanto a las objeciones, el demandado solamente puede oponerse a la clase de extensión de la reparación y al monto de la indemnización, porque ya obviamente su responsabilidad se encuentra acreditada con la sentencia condenatoria definitivamente firme. Luego de ello, se va a fijar, en el caso que se haya presentado una objeción, dentro de los 5 días siguientes se va a fijar una audiencia de conciliación donde el juez va a tratar de conciliar a las partes y de no lograrlo va a dejar constancia de ello y el procedimiento va a seguir su curso. ¿Okay? En el caso de lograr la conciliación, obviamente pues se da cumplimiento a la reparación del daño. Y pues de no lograrse, se fija una audiencia para que esto se realice en un término de no menor de 10 días ni mayor de 30. ¿Okay? Entonces, en la oportunidad para realizar la audiencia, ya fijado por audiencia, con las partes comparezcan, se van a incorporar oralmente los medios de prueba y concluida la audiencia, la juez va a dictar sentencia admitiendo o rechazando la demanda. ¿Okay? En caso de inasistencia, ¿verdad? Se puede presentar 3 supuestos: que el demandante no comparezca y se declara la demanda desistida. En este caso, si estamos hablando de un delito contra el patrimonio público, pues el fiscal está obligado, el demandante o el procurador está obligado a comparecer, y de no hacerlo, pues incurre su pena de incurrir en la comisión del delito de prevaricación fiscal previsto en el artículo 88 de la Ley contra la Corrupción. Recordemos que, de acuerdo a la Ley contra la Corrupción, insta al fiscal a ejercer todas las acciones penales y civiles para la reparación del daño. Entonces, el fiscal está tanto obligado a ejercer la acción civil como a asistir a la audiencia. Pues, de no hacerlo intencionalmente, por supuesto, se puede verificar la comisión de este delito. Y obviamente, si no comparece, se declara la demanda desistida. Si el demandado no comparece, la orden de reparación se tiene como sentencia firme y se procede ya a la ejecución. Y si son varios demandantes y comparece uno solo, pues el procedimiento sigue su curso. ¿Cuál es el curso que va a seguir? Se van a evacuar las pruebas, ¿verdad? Y se va a dictar la decisión si procede o no procede la reparación del daño. ¿Okay? Cabe acotar que en cuanto a la estimación del daño, normalmente pues, debe estar acreditado en la investigación cuál es el daño ocasionado.
si no está acreditado, el juez tiene la facultad de ordenar, una vez está la sentencia condenatoria, una experticia complementaria del fallo. ¿Okay? Y en los casos donde sí existe una experticia que determina el daño ocasionado, ¿verdad? Igualmente en materia contra la corrupción está obligado a ordenar una experticia complementaria del fallo que se va a limitar pues, a establecer los intereses moratorios ocasionados por ese daño. Entonces, el juez debe estar atento a solicitar esa experticia cuando se haya interpuesto la acción civil derivada de la sentencia condenatoria. Bueno, una vez admitida la demanda y ordenada la reparación, pues procede la ejecución, que de acuerdo al artículo 422 del Código Penal Procesal Penal, que puede ser voluntaria, se le fija un plazo al demandado para que dé cumplimiento a la misma, puede suspenderse inclusive ese lapso por un convenio entre las partes de mutuo acuerdo, y de no cumplir se pasa ya a la ejecución forzosa. Bueno, eso sería todo el procedimiento para el ejercicio de la acción civil derivado del delito.